tenemos que ver lo que es el error de muestreo y lo que tenemos que desarrollar es esto, ¿sí? Los determinantes y relaciones existentes entre el error y sus componentes. Entonces, el error, ¿qué componentes tiene? Número uno, nosotros hemos dicho que el error puede tener varios componentes. Uno de los componentes del error es la variación, ¿ya? Entonces, la variación es uno de sus componentes. El otro componente del error es el tamaño de la muestra. Pero también nosotros hemos visto que había muestras grandes, había muestras pequeñas. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con el siguiente símbolo, ¿listo? Nosotros vamos a trabajar con el símbolo, a ver, ¿dónde estamos? Aquí está, psi. Y para nosotros el símbolo psi alfa medios va a representar algo que es importante. ¿Qué va a representar este símbolo psi alfa medios? Este símbolo psi alfa medios puede tener la representación o puede ser igual a lo que habíamos visto antes, que era z alfa medios, pero también puede representar ese mismo símbolo a lo que es t alfa medios. Entonces, para fines de una mejor explicación, nosotros vamos a utilizar la letra griega psi alfa medios como forma de representar el valor crítico de la distribución de probabilidad, ¿ya? Entonces, para nosotros, psi alfa medios es el valor crítico de la distribución de probabilidad. De la distribución de probabilidad. Y esto de aquí nos va a ahorrar mucho en términos de simbología. Bien, entonces aquí, por ejemplo, en vez de colocar Z, vamos a trabajar con la letra griega psi. ¿Y la ventaja cuál es? La ventaja es que este error va a servir tanto para muestras grandes como para muestras pequeñas. Entonces aquí nosotros tenemos una ventaja. La ventaja es que ahora vamos a trabajar de esa manera. Así que aquí ya no tenemos que preocuparnos porque la muestra era grande o porque la muestra era pequeña. No, nada. Directamente es el error, que es una relación que existe entre el nivel de confianza, la variación, la desviación estándar y el número de datos. Porque en la anterior clase habíamos dicho que los componentes del error son este y este de aquí. Entonces el error tiene tres componentes. Pero eso era en el caso cuantitativo. Y en el caso cualitativo, ¿cómo funcionaba la cuestión del error? La cuestión del error funcionaba igualito, ¿listo? De la misma manera, solamente que utilizábamos una desviación estándar cualitativa. Entonces, la desviación estándar cualitativa era esto de aquí. Entonces, trabajábamos con el error, pero de una variable cualitativa, porque hemos visto dos formas de calcular el error cuantitativo y el error cualitativo. Entonces era eso. Y aquí, por ejemplo, nosotros teníamos en esta parte esta referencia, ¿no? Aquí en el denominador estaba n, aquí en el numerador estaba p, también estaba q, pero estaba con p como estimador, porque si no está como estimador, entonces es el resultado muestral y nosotros queremos que no sea el resultado muestral, es decir, que no se quede en la muestra, sino que también ese resultado sirva como para hacer estimaciones. Y todo eso, toda esta parte de aquí, estaba con raíz, para que ya no sea varianza, ¿no? Sino para que sea desviación estándar. Entonces, nosotros vemos lo siguiente. ¿Qué cosa vemos? Vemos que el error tiene estos componentes, ¿ya? Primer componente del error, el nivel de confianza.
Entonces el error tiene un primer componente, que es el nivel de confianza, que es el valor crítico de la distribución de probabilidad para el nivel de confianza. También tenemos que hay un número de datos, entonces el número de datos es el otro componente del error. Y el componente del error, sin embargo, el más importante es la variación, ¿sí? La desviación estándar desde la perspectiva cuantitativa y la desviación estándar desde la perspectiva cualitativa. Entonces, las dos perspectivas están aquí expresadas. Así que, en otras palabras, el error, si es que ahora nosotros escribimos los componentes del error, los componentes del error van a ser estos de aquí. Entonces aquí digo eso, a ver, aquí ajusto Control Shift E y aquí digo los componentes del error. Los componentes del error están caracterizados de la siguiente manera. A ver, el error. ¿El error de la media aritmética? No, no es el error de la media aritmética, sino es el error de cualquier estimador. Y ustedes saben que cualquier estimador se simboliza con la letra griega tita, y la letra griega tita tiene su acento circunflejo para decir precisamente que es un estimador. Entonces, el error de cualquier estimador es igual a qué o de qué depende. Entonces, aquí vamos a establecer una relación funcional del error. El error, ¿de qué depende? ¿Qué elementos condicionan el error? Nosotros vamos a decir un elemento condicionante del error es el valor crítico de la distribución de probabilidad, es decir, el nivel de confianza. Otro componente del error es, y vamos a escribir, ¿listo? Es la varianza. Y puede ser la varianza muestral o la varianza poblacional, o perdón, puede ser la varianza cuantitativa o la varianza cualitativa. O en vez de la varianza colocaremos la desviación estándar, ¿listo? Que es, al final de cuentas, con lo que estamos trabajando. Entonces, desviación estándar. ¿Ya? ¿Qué otro componente tiene el error? El otro componente que tiene el error es el tamaño de la muestra. Entonces, tamaño de la muestra. Y para que el primero no se quede así en términos de símbolo, vamos a cambiar y vamos a decir es el nivel de confianza. Entonces, el primero depende del nivel de confianza. Entonces, el error está en función del nivel de confianza, de la desviación estándar y del tamaño de la muestra. Esos son los componentes o los determinantes del error, que tienen una mayor o una menor participación, pero que al final de cuentas hacen que el error exista. ¿Listo? Entonces, considerando esto que hemos hecho, repasando, ¿sí? El error depende del nivel de confianza, o sea, depende del valor crítico de la distribución de probabilidad, pero este valor crítico ustedes saben que está dado básicamente por el nivel de confianza y por el nivel de significación o de significancia. Bien. Y eso se repite dos veces. De la desviación estándar muestral o de la desviación estándar cuantitativa, de la desviación estándar cualitativa del número de datos del número de datos. Entonces, el error en términos genéricos es nivel de confianza, desviación estándar y tamaño de la muestra. ¿Listo? Así que el error va a depender de estos valores. Y el error puede ser más grande o más pequeño en función a estos valores que nosotros vamos a analizar. Así que si es que nosotros tomamos eso en cuenta y ahora empezamos a hacer el análisis, vemos ahora la relación entre los componentes del error. Entonces, relación entre los componentes del error. Y la relación entre los componentes del error va a estar establecido de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí lo que nosotros vamos a hacer es esto que tenemos, que hemos hecho, vamos a dividir en partes. Entonces, los componentes del error, control C, cerramos esto, abrimos aquí, control V, ups,
Ahí están los componentes del error. Y ahora vamos a desarrollar la relación existente entre estos componentes del error. ¿Listo? Entonces la relación va a ser igual a ¿qué? Número 1. Vamos a ver la relación entre el error y el nivel de confianza. Entonces aquí vamos a ver eso, la relación entre el error y el nivel de confianza. Bueno, a ver, ¿qué efecto tiene el nivel de confianza en el error? ¿Cómo afecta el nivel de confianza en el error? A ver, ¿qué efecto tiene el nivel de confianza en el error? Bien, entonces vamos con eso. A ver, voy a hacer alguna pregunta. A ver, estudiante Damaris Kelka. ¿Listo? Damaris, por favor. Ups. Un ratito, por favor. Ahora sí, mil disculpas. Mi pobre perro se estaba muriendo. ¿Listo? Bien, ahora regresaremos. Entonces, ¿qué pasa con el nivel de confianza? Damaris nos ha dicho que a mayor nivel de confianza el error disminuye. ¿Listo? A ver, veremos si eso pasa o no. Por ejemplo, aquí nos vamos a ubicar con algunos datos, ¿ya? Y ustedes, para que no se aburran mucho, me van a ayudar a hacer los cálculos que correspondan. Por ejemplo, aquí tengo el error que vamos a calcular. Vamos a trabajar con un nivel de confianza y también vamos a trabajar con un determinado número de datos. Entonces, aquí vamos a poner n. ¿Listo? Entonces, vamos a construir una tabla de resultados para ver qué es lo que pasa con el error y con el nivel de confianza. Para poder hacer eso, a ver, por ejemplo, si el nivel de confianza, y vamos a trabajar con Z para que no nos compliquemos mucho, porque con Z ya estamos familiarizados con los valores que corresponden. Por ejemplo, si el nivel de confianza fuese 90%, el valor de Z es 1.645, eso ya todos saben. ¿Listo? Bien, entonces, si eso ocurre con lo que queremos hacer, entonces aquí tenemos lo siguiente. Nivel de confianza 1.645. El número de datos, por ejemplo, que es una muestra grande, supongamos que vale 40. ¿Listo? Entonces ahora vamos a calcular el error. ¿Cómo vamos a calcular el error? Nos falta otra cosa, si no, no vamos a poder hacer nada. Nos falta la desviación estándar. ¿Listo? Entonces aquí me voy a inventar el resultado de la desviación estándar. Este es un caso hipotético. ¿Listo? Y supongamos que la desviación estándar sea 120. Entonces estamos trabajando con la desviación estándar de 120. Lo que tenemos que hacer es calcular el error. ¿Cómo vamos a calcular el error? Con la fórmula que ya tenemos, que sería esta de aquí. Esta formulita para las variables cuantitativas, porque lo que nosotros tenemos es algo cuantitativo. Entonces, si es que usamos esa expresión, vamos a tener lo siguiente. Tenemos aquí, y a ver, el error, que es lo que voy a calcular, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el error? El error es igual al valor crítico. Listo. Y ese resultado multiplica ¿a quién? Ese resultado multiplica a 31, 2, 1, 1, 6, 8, 0, 5, ya. Pero ese es el error. ¿Listo? A ver, hace rato Damaris, ¿qué nos dijo? Damaris nos dijo que si aumentamos el nivel de confianza, pues el error va a disminuir. Entonces vamos a aumentar el nivel de confianza. Por ejemplo, al 95%. Y para trabajar con 95%,
el valor crítico de Z va a ser 1,96, un valor que ya conocemos, un valor que manejamos bien. Bien. N, ¿cuánto va a valer? N va a valer 40 y la desviación estándar va a ser 120. ¿Por qué no está variando? N. ¿Y por qué no estoy haciendo que varíe la desviación estándar? Porque esos se van a mantener constantes. Y yo lo único que quiero hacer es saber el efecto que tiene en el error el nivel de confianza. Entonces aquí, por ejemplo, estamos aumentando el nivel de confianza. A ver qué efecto tiene eso. Y como ustedes pueden ver, y como la formulita ya está funcionando bien, si nosotros calculamos el error, entonces vemos que el error aumenta, ¿ya? Así que aumenta el nivel de confianza, aumenta el error. No es que disminuye. A mayor nivel de confianza, mayor error. A menor nivel de confianza, menor error. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con un nivel de confianza del 99, no, del 97%. A ver, con un nivel de confianza del 97%, ¿cuál es el valor crítico? Bien, aquí estoy abriendo el programa Minitab para que me diga cuál es el valor crítico. Y voy a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar, normal, área sombreada, ambas colas, 97% dicho, entonces el nivel de significancia va a ser 3%. Y aquí tenemos que el valor crítico había sido 2.17, 2.17. Muy bien, 2.17, regreso aquí. 2.17. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros vamos a estar trabajando un 97%. Entonces, no se olviden, esto es 90% de confianza, esto es 95% de confianza y ahora estamos trabajando con 97% de confianza. El número de datos se va a mantener igual, la desviación estándar se va a mantener igual. Lo único que está variando es el nivel de confianza. Y ahora, ¿qué pasa? Ops, ha aumentado. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo que a medida que aumenta el nivel de confianza, el error también va aumentando. A mayor nivel de confianza, mayor error. A menor nivel de confianza, menor error. Ahora, ¿cuál es la explicación de eso? La explicación de eso es la misma expresión, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí en esta expresión del error, estamos trabajando con este componente. Entonces, ¿qué pasa con este componente? Si es que este componente sube su valor, todo el resultado de este cálculo va a hacer que el error aumente también. Entonces, si el valor crítico de la distribución de probabilidad aumenta su valor, el error también va a aumentar. Pero la pregunta es, ¿por qué este valor crítico va a aumentar su valor? Porque va a aumentar por el hecho de del nivel de confianza. Entonces, a un mayor nivel de confianza, ¿qué va a pasar cuando el nivel de confianza es mayor? Cuando el nivel de confianza es mayor, esta área va a ser más grande, entonces va a tener valores críticos que van a superar los que teníamos cuando el nivel de confianza era más reducido. Entonces, como va a aumentar este valor, pues el error también va a aumentar. Así que aquí sucede esa situación, que es bien interesante y que es contrario a lo que, por ejemplo, normalmente se piensa. Que a mayor nivel de confianza, pues menor error. En realidad había sido al revés, ¿ya? En realidad había sido al revés. Entonces, si a mayor nivel de confianza, mayor error. Entonces eso vamos a escribir, ¿sí? A mayor nivel de confianza, mayor error. Y si el nivel de confianza disminuye, ¿qué creen que va a pasar? Lo contrario, ¿no? Entonces, a menor nivel de confianza, menor error. A mayor nivel de confianza, mayor error. A menor nivel de confianza, menor error.
Entonces, por ejemplo, si es que ustedes quieren que el error de sus estimaciones sea más pequeño, tienen que trabajar con un nivel de confianza más bajo. Por ejemplo, si trabajo un 97% de confianza, el error va a ser 41, redondeando. Pero si trabajo con un 90% de confianza, el error va a ser 31. Se supone que mientras menos error hay mayor precisión. Entonces, por ejemplo, el error 31 denota que hay un error más pequeño y por tanto es más preciso. Sí, es cierto, pero fíjense, es más preciso porque el nivel de confianza es más bajo. Entonces aquí ocurre algo que es raro, porque uno piensa que a mayor nivel de confianza el error debería ser menor, pero como ustedes están viendo, es a mayor nivel de confianza, mayor error. ¿Y yo cómo hago para reducir el error? Bueno, pues trabaja con un nivel de confianza más pequeño. Entonces, miren, aquí está apareciendo algo que es interesante. Si ustedes quieren que su error sea pequeño, una estrategia que pueden utilizar es bajar el nivel de confianza. Porque menos nivel de confianza, menos error. ¿Listo? Y si quieren aumentar el nivel de confianza creyendo que al aumentar el nivel de confianza el error va a ser más pequeño, uy, están metiendo la pata bien feo. ¿Por qué? Porque a mayor nivel de confianza, mayor error. Entonces, como ustedes pueden apreciar, ahí aparecen cosas raras de lo que nosotros pensábamos. ¿Listo? Pero fíjense, aquí hay algo que es bien importante. Bueno, vamos a continuar y lo que vamos a hacer ahora es ver el otro componente. El otro componente es la desviación estándar. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver la relación que existe entre el error y la desviación estándar. Pero antes de concentrarme en esto, a ver, ¿qué pasaríamos si hubiésemos calculado el error para una variable cualitativa? El error para una variable cualitativa se calcula de esa manera. ¿Y qué hubiera pasado si el cálculo del error se hubiera realizado con una variable cualitativa y el determinante hubiera sido el nivel de confianza o el componente? Pues es lo mismo, ¿sí? Tanto en una variable cuantitativa como en una variable cualitativa, a mayor nivel de confianza, mayor error. Entonces, esto es mayor, esto va a ser mayor también. Esto sube, esto sube. ¿Y qué pasa si el nivel de confianza disminuye? El error va a disminuir. Y en lo cualitativo, lo mismo. ¿Ya? Entonces, a mayor nivel de confianza, mayor error en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Y a menor nivel de confianza, menor error, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Así que como ustedes pueden ver, lo que pasa a nivel cuantitativo se replica en términos cualitativos. Bien, ahora sí, vamos con esto y vamos a ver la relación que existe entre el error y la desviación estándar. Entonces aquí no vamos a trabajar con el nivel de confianza, sino vamos a trabajar con la desviación estándar. Entonces, ¿qué pasa si trabajo con la desviación estándar? Si trabajamos con la desviación estándar, tenemos lo siguiente. A ver, ya está eso. A ver si se actualiza. Sí, está bien. Bueno, fíjense, la gran ventaja que yo voy a tener es el hecho de que voy a trabajar con esta misma tabla que ya tiene los resultados ya para ser calculados. A ver, ¿quién tiene que variar aquí? El que tiene que variar aquí es la desviación estándar, porque la desviación estándar es el condicionante del error. Entonces, ¿qué va a pasar con el nivel de confianza? Por ejemplo, el nivel de confianza lo vamos a mantener estable al 90%, ¿listo? Entonces, el nivel de confianza ese no va a variar. En todos los casos va a ser 90%. Bien, entonces si el nivel de confianza es 90%, pues el valor crítico es 1,645. Súper. Ese no está variando. Ese se va a mantener constante. ¿Quién va a variar? Vamos a hacer variar a la desviación estándar. ¿Listo?
Bien, y en este caso voy a preguntar a uno de las personas que está asistiendo, a Nicols Orellana. ¿Listo? Nicols Orellana, ¿qué pasaría o qué pasa con el error cuando la desviación estándar aumenta? Si, por ejemplo, la desviación estándar, en vez de ser 120, como en este ejemplo, ahora aumenta y es 160, ¿qué pasa con el error? No sé si Nicole está activa con su micrófono. Nicole, aumenta. Ah, ya, muy bien, gracias. Por el chat nos has respondido. Entonces, va a aumentar. A ver, por ejemplo, en vez de 120 que sea 140. Sí, aumenta. Por ejemplo, en vez de 140 que sea 300. ¿Qué pasa? Aumenta. Entonces, como ustedes están viendo, aquí sucede este fenómeno que es interesante. La desviación estándar es el que está condicionando ahora el error. La desviación estándar. El nivel de confianza y el número de elementos muestrales, nada que ver. Por eso se están manteniendo constantes. ¿Listo? Además, tengo que usar un valor para el nivel de confianza y un valor para el error, o perdón, para el tamaño de muestra, si no, no podría calcular esto de aquí. Entonces, ¿qué estamos notando? Lo que estamos notando aquí es que a medida que aumenta el valor de la desviación estándar, el efecto de esa desviación estándar en el error es que también va a ir aumentando. Entonces, a mayor variación, mayor error. A mayor variación, mayor error. A menor variación, menor error. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos eso. A ver, una vez más. El error está aumentando y el error está aumentando porque la desviación estándar también está aumentando. Pero, ¿qué pasaría si la desviación estándar se reduce? El error también se va a reducir. ¿Listo? Entonces, el efecto de la desviación estándar había sido precisamente eso. El efecto de la desviación estándar es que el error aumenta o disminuye por esa situación. Pero a ver, ¿por qué aumenta o disminuye? La explicación está en la formulita. ¿Listo? Número uno, la desviación estándar está como numerador, como numerador. Ah, ya, eso es bien importante. Pero la desviación estándar no está suelta, sino que la desviación estándar se está corrigiendo respecto del número de datos para obtener una desviación estándar promedio, ¿ya? Como ustedes ya saben. Pero el hecho de que esté en el numerador es clave. ¿Por qué? Porque si a medida que el numerador de esta expresión es mayor, toda la expresión va a tener un resultado más alto. ¿Listo? Si el numerador es más grande, pues toda esa expresión va a ser mayor. Cuando se multiplique por esto, va a hacer que el error aumente. Entonces eso ya sabemos. Así que, así había sido. Bien, ahora esto que estoy escribiendo acá nos debería alertar para saber lo que va a pasar con el error cuando trabajemos con el número de elementos muestrales, ¿listo? A ver, ¿cómo me debería alertar? Número uno, n está como denominador. N está como denominador. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 como numerador y tengo 3 como denominador, y tengo otra vez ese 10 como numerador, y en vez de denominador 3 tengo 5, entonces, ¿qué pasa con toda la expresión? Pues se va a reducir, ¿ya? Se va a reducir. Y eso que se va a reducir toda esta expresión va a hacer que esto tenga un efecto interesante, ¿ya? Pero eso vamos a ver ahorita. Primero terminaremos lo que estábamos viendo con la desviación estándar, ¿listo? Entonces, viendo con la desviación estándar, llegamos a esa conclusión. A mayor variación, mayor error. Menor variación, menor error. Ya, súper, ya está. Ahora vamos a hacer lo que ya he explicado. Y aquí sí ocurre lo que debería pasar, lo que es lógico que ocurra.
lo que todos sabemos que debería ocurrir, que es la relación entre el error y el tamaño de la muestra. Entonces, el error va a estar en función del tamaño de la muestra. ¿Listo? Tamaño de la muestra. Así que aquí nosotros vamos a estar con este componente. Bien. Aquí sí va a pasar lo que queremos. Porque todos sabemos que mientras más elementos tiene la muestra, el error es más pequeño. ¿Listo? Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es, número uno, condicionar el error del tamaño, respecto del tamaño de la muestra. Y el nivel de confianza y la desviación estándar se van a mantener constantes. ¿Listo? No va a variar. Entonces aquí va a ser 120, aquí también va a ser 120. Entonces, como ustedes pueden ver, el nivel de confianza se mantiene constante, la desviación estándar también se mantiene constante, y si el tamaño de la muestra se mantiene constante, el error es lo mismo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que hacer variar el tamaño de la muestra. Y vamos a hacer que varíe. ¿Listo? Vamos a hacer que crezca. Por ejemplo, en vez de 40, que esté con 60. Y aquí en vez de 60, que esté con 100. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí ocurre este fenómeno que es interesante. Mientras más elementos muestrales tenga, el error disminuye. Y eso es lo que ya sabíamos. Y eso ya sabíamos de manera intuitiva. Porque también muchas veces hemos dicho eso, ¿no? La ley de los grandes números dice que si tienes más elementos muestrales, el error va a ser más pequeño. Mientras más datos obtengamos, menos error va a ocurrir. Y obviamente eso tiene su explicación matemática por la forma en la que está configurada la expresión del error. Y la forma, según está configurada la expresión del error, dice que como esto es denominador, mientras más grande sea el denominador, toda esta expresión va a valer menos. Y como esto va a valer menos, independientemente del valor que tenga el valor crítico de la distribución de probabilidad, esto va a disminuir. ¿Listo? Y si esto de aquí es pequeñito, entonces todo este componente, es decir, toda la división, no va a disminuir, sino va a tener un valor más grande. Y eso va a hacer que esto de aquí tenga esa característica que es importante. ¿Listo? Entonces, ya sabemos lo que va a pasar. Y la explicación es el lugar que ocupa el tamaño de muestra en este componente. Está como denominador. Entonces, mientras más grande sea esto, este componente va a ser más pequeño y esto va a hacer que esto disminuya. Y si esto es más pequeño, va a hacer que todo este componente sea más grande y por tanto esto va a aumentar. Es decir, en es más grande, esto va a ser más pequeño, esto va a reducir. A mayor número de elementos muestrales, menos error. A menor número de elementos muestrales, más error. Entonces, con esa lógica, y que es una lógica que sí o sí debería pasar, y esto no es nada raro, entonces decimos esto, ¿no? A ver, a mayor tamaño de muestra, menor error. Y a menor tamaño de muestra, mayor error. Y aquí nosotros podemos establecer por esas características este resumen en términos de relaciones. A ver, de aquí el nivel de confianza es el que está variando. Eso va a generar efectos en el error. Estos se están manteniendo constantes. Listo, y está. Ahora, ¿aquí qué decimos? Aquí vamos a colocar un recuadro para que nos permita conocer lo siguiente, ¿sí? ¿Qué decimos entre el nivel de confianza y el error? Decimos que hay una relación directa. ¿Listo? Entonces, entre el nivel de confianza y el error, hay una relación directa de sus componentes, entre ambos componentes. ¿Bien? Relación directa, entonces, entre estos de aquí. Súper, relación directa. Bien.
Entre el error y la desviación estándar, ¿qué pasa? También vemos que hay una relación directa, porque a mayor variación, mayor error, y a menor variación, menor error. Entonces sube uno, el otro sube. Disminuye uno, el otro disminuye. Ya hay una relación directa. El que es diferente es este. Ya, entonces aquí hay una relación, no se pone indirecta, ya, se coloca una relación inversa. Entonces nosotros en términos de relación podemos hablar de relaciones directas en el mismo sentido o de relaciones inversas. Entonces aquí hay una relación inversa. Así que como ustedes pueden ver, los determinantes del tamaño de la muestra o los componentes del tamaño de la muestra o del error, ¿por qué estoy hablando del tamaño de la muestra? Del error tienen ese efecto. ¿Listo? Entonces aquí, los componentes del error. Bien, esto de aquí, copio, pego aquí y aquí digo, relación directa. De la desviación estándar, relación directa. Del tamaño de la muestra. Del tamaño de la muestra, la relación es inversa. Y esto a nosotros nos permite tener esa visión general. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el error? Fácil. Si el nivel de confianza es mayor, el error va a aumentar. Pero, y si la desviación estándar es pequeña, el error va a disminuir. Pero si la muestra es grande, el error va a, si la muestra es grande, el error va a disminuir. Listo, entonces como ustedes pueden ver, tenemos esos componentes y así funciona el error. Si nosotros queremos que, por ejemplo, el error sea pequeñito, la desviación estándar no debería ser muy grande. El tamaño de la muestra, ese sí debería ser grande. Y el nivel de confianza no debería ser muy grande. ¿Ya? Yo quiero que el error sea mínimo. Trabaja con 90% de confianza. Que la desviación estándar sea pequeña. Y vas a hacer que la desviación estándar sea pequeña porque tal vez tu muestra sea más grande y por tanto vas a tener consistencia. Entonces, como ustedes pueden ver, si nosotros queremos controlar el valor del error, porque se puede controlar, tendríamos que trabajar de esa manera. ¿Yo cómo voy a hacer que mi error sea pequeño para mí? Una estimación. Haz que la muestra sea grande, pero también haz que el nivel de confianza no sea tan grande, que sea más bajo. ¿Listo? Y ojalá la desviación estándar no sea muy grande, porque así vas a hacer que el error sea mínimo. ¿Ya? ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra que el error se puede, de alguna manera, controlar. El valor del error se puede controlar. Se puede controlar en base a todo lo que hemos visto y las relaciones que hemos hecho. Así que esto que estamos avanzando es bien importante y es bien interesante. Por tanto, el error puede ser controlable. El valor del error puede ser controlable. ¿Ya? Y esa es una característica fundamental. Todo depende de las condiciones, del nivel de confianza, de la desviación estándar y del tamaño de la muestra. Entonces, el error puede ser controlable. Puede ser controlable. Todo depende de estas condiciones que nosotros estamos estableciendo. ¿Listo? Pero ahora les voy a mostrar de verdad cómo esas condiciones funcionan. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hacer algo que es bien interesante. Yo les pido que presten atención. Y ahora todos van a participar. ¿Listo? Todos van a participar. Por ejemplo, el día de hoy es Día del Padre. ¿Listo? Ahora, no sé si algunos de ustedes serán papás de los chicos, ¿listo? O qué sé yo. O tal vez sean papás sin responsabilidad, no sé, ¿listo? Pero ya, cada quien va a hablar de su propio papá, ¿listo? De su propio papá.
Entonces, hoy es Día del Padre y me imagino que muchos han realizado algún gasto para festejar a los papás. ¿Listo? A mi papá, por ejemplo, tengo un regalito que tengo que entregarle esta tarde, ¿ya? Y a ver cuánto me ha costado ese regalito. Bueno, me ha costado 120 bolivianos, 120 bolivianos he gastado, ¿ya? No sé cuánto habrán gastado ustedes. A ver, denme sus datos, por favor, de gasto por el chat, ¿listo? O si alguien quiere hablar usando el micrófono, que lo pueda hacer, ¿ya? Entonces, los que quieran dar el valor del gasto por el chat o los que quieran hablar, por favor, pueden utilizar el micrófono. A ver, ¿cuánto han gastado el día de hoy para festejar a sus papás? ¿Quién se anima? Yo ya me animo, había dicho 120 bolivianos. ¿Nadie? 100 bolivianos, Inge. Ya, entonces aquí dice, Mircea dice cero, ¿ya? Tengo un dato de 70, tengo un dato de 80, Morales ha dicho 100, David has dicho 100, bien. Tengo un valor de 80, tengo otro valor de 100, tengo otro valor de 350, tengo un valor de 73, ¿ya? Tengo un valor de 200. Súper. ¿Alguien más? Bien, supongamos que tenemos esto, ¿ya? A ver, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 10 datos y somos 19 participantes, ya, de esta clase virtual. ¿Por qué somos 19? A ver, ¿quién se está repitiendo? A ver, Ana, falta el valor de Ana, falta el valor de Ángel, Carminia no nos ha dicho. Ah, Cristian, estás dos veces. Karen, no nos has dado el valor de tu dato. Luis, Oña tampoco. Wendy, parece que no estás. Mirce está dos veces. Ah, ya con razón. Bien, a mí me dicen 100 por aquí. Bien, 100. Am, pero en total nos faltan. ¿Listo? Bien, pero trabajaremos con eso. Fíjense, yo aquí digo, un dato más, uno más, por favor. Uno más, uno más, uno más. 150. Ya, entonces aquí en el chat me dicen 150. Bien, entonces, fíjense, yo de alguna manera, al decirles un dato más, un dato más, un dato más, estoy de alguna manera controlando el valor del tamaño de la muestra. ¿Está? Entonces, mi muestra está conformada por 12 elementos, como ustedes pueden apreciar. ¿Ya? Entonces, ahí tengo 12 elementos muestrales. En total tengo 12. Pero, por ejemplo, hace rato yo me podía haber quedado con los 11 que tenía. O, por ejemplo, eh, podría obligarles a que me den más datos. Y, por ejemplo, Luis, bueno, alguien me acaba de decir que es 6. ¿Listo? Bueno, entonces ya no son 12, ahora son 3. Ahora, como ustedes pueden ver, de alguna manera, este tamaño puedo controlar. Este tamaño de muestra puedo controlar. Bien, ya me están diciendo 90, ya está bien. 90 más por ahí. Entonces, este tamaño de muestra, entonces, fíjense, puedo controlar. Y puedo, por ejemplo, algunas personas que no me dieron su valor, decirles, por favor, respondan, por favorcito, rogarme para que respondan. ¿Listo? Y como ustedes pueden ver, este valor de 14 se puede controlar de alguna manera. Por ejemplo, yo me podía haber quedado con 10 y no exigirles que sean 14. O me podía haber quedado con 5. Por tanto, el tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra se puede controlar, ¿ya? Entonces, de alguna manera, el tamaño de la muestra es controlable. Podemos controlar. Pero ahora vamos con esto. Pregunta.
Yo, por ejemplo, a Mircea le he dicho que diga 0. Mircea, ¿vas a decir 0? No le he dicho. ¿Listo? Yo, por ejemplo, a Caitlin le he dicho que diga 200. 200 vas a decir. No, no le he dicho. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, lo que ha pasado es que estos valores que están aquí están variando libremente. Y esa es la característica de una variable, pues, porque una variable tiene como elemento fundamental, ¿qué cosa? Una variable tiene como efecto fundamental el hecho de que sus resultados pueden variar libremente. Y por eso al gasto para festejar a los papás, yo sin ningún problema y sin ningún miedo y sin ningún temor digo, eso es X. ¿Ya? Entonces, estos representan los valores de algo que puede variar y puede variar libremente, porque cada quien también ha sido libre de indicar el valor del resultado y el valor de un resultado no condicionaba el valor de los otros resultados. Por eso podía variar libremente. ¿Ya? Bien, ahora, el hecho de que esto varíe genera algo que es bien importante. ¿Qué genera? Por ejemplo, aquí vamos a calcular la desviación estándar. ¿Listo? Y esta desviación estándar ahora va a tener una característica importante. Por ejemplo, yo digo desviación estándar muestral, porque es la que tenemos que calcular. La desviación estándar muestral. La desviación estándar muestral de eso, la que dice n-1 para que sea insesgado, genera este resultado. ¿Listo? Vamos a quitar un poco los decimales para que no tenga muchos. Digamos así, con 2 decimales. Entonces aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo ya no tengo tanto control de la variación. De alguna manera, el tamaño de la muestra es controlable. ¿Listo? De alguna manera, el tamaño de la muestra es controlable. Porque yo puedo decir 13, 14, 10. Yo puedo controlar eso. ¿Listo? Pero este resultado puedo o no puedo controlar. El problema es que ese resultado ya no puedo controlar. ¿Por qué? Porque todo depende de los datos. El valor de la desviación estándar depende de los datos y resulta que los datos son aleatorios. Entonces aquí hay un problema. El valor de la desviación estándar no es controlable, ¿ya? Porque todo depende de los datos y los datos son aleatorios, a no ser que yo les diga todos van a decir 100, ¿listo? Y si yo les obligo y les exijo que todos digan 100, entonces la variable aleatoria ya no es aleatoria, ya lo he arruinado. Mi variable aleatoria ya está condicionado a lo que yo les he dicho. Y por tanto, como no puede variar libremente, pues este resultado ya no es aleatorio, está totalmente controlado. Y si fuese el hecho, todos van a decir 100, ya todos van a decir 100, no hay variación. O por ejemplo, puedo decir, la mitad va a decir 100 y la otra mitad va a decir 200. Ya una parte va a decir 100 y la otra parte va a decir 200, ya está. Pero ¿cuál es el problema? Este resultado ya no, estamos controlando ese resultado, pero ese resultado no, ese control de ese resultado no es un control natural, porque la variable debería variar, ¿qué cosa? Libremente. Entonces, en condiciones normales, el valor de la desviación estándar no es controlable. En condiciones normales, de alguna manera, yo puedo definir el tamaño de la muestra. Por ejemplo, yo puedo decir, ya, yo voy a trabajar con una muestra de 15, o yo voy a trabajar con una muestra de 20, o yo voy a trabajar con una muestra de 100. Entonces, el tamaño de la muestra sí se puede controlar. Entonces, ¿el valor del error puede ser controlable? El valor del error puede ser controlable. Todo depende de las condiciones del nivel de confianza, la desviación estándar y del tamaño de la muestra. Pero fíjense, ahorita estamos viendo que de esos componentes del nivel de confianza, de la desviación estándar y del tamaño de la muestra,
El único que más o menos puedo controlar es el tamaño de la muestra. Y el resultado de la desviación estándar, eso no puedo controlar. Porque estamos hablando de un resultado de una variable aleatoria. Entonces ahí tengo un problema. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo que el nivel de confianza, a ver, el nivel de confianza, ¿cuánto queremos que sea el nivel de confianza? Por ejemplo, yo quiero que el nivel de confianza sea 90%. Ahora la pregunta es, si el nivel de confianza es 90%, ¿es controlable? Sí, es controlable. Por ejemplo, yo quiero que el nivel de confianza sea 95%. ¿Ya? ¿Y por qué quieres que sea 95%? Porque sí. Porque hemos dicho la clase anterior, y esa es una ventaja de la clase anterior, que de gran manera este nivel de confianza depende de lo que quiere el investigador. Y lo que quiere el investigador, por ejemplo, y el investigador es el que hace las estimaciones, según lo que ya habíamos hablado en la clase del día sábado. En la clase del día sábado habíamos dicho, ¿el investigador quién es? Nosotros, ya. Y nosotros decidimos con qué nivel de confianza vamos a trabajar. Si queremos, podemos trabajar con 99% de confianza. Si queremos, con 95%. Si queremos, con un 91% de confianza. Si queremos, con un 97% de confianza. Nosotros decidimos. Entonces, ¿cuál es la característica más importante del nivel de confianza? La característica más importante del nivel de confianza es que, y esto vamos a colocar con color verde, es que el nivel de confianza, ya no de alguna manera, ¿no? El nivel de confianza es totalmente controlable. Totalmente controlable. Entonces aquí nosotros tenemos eso. El nivel de confianza es una característica totalmente controlable y nosotros podemos hacer que el nivel de confianza tenga el valor que a nosotros nos interesa. El nivel de confianza, totalmente controlable. La desviación estándar, no es controlable, depende de los datos de una variable que se supone debe ser aleatoria. Y el número de elementos muestrales, sí, de alguna manera se puede tener control. Si yo tengo control total, entonces el tamaño de la muestra es totalmente controlable. ¿Ya? Pero el tamaño de la muestra de alguna manera se puede controlar o se puede controlar en su totalidad. Así que como ustedes pueden ver, de estos tres componentes, nosotros decimos lo siguiente. A ver, el error, ¿de qué depende? El error depende del nivel de confianza. El error puede estar totalmente bajo control respecto del nivel de confianza, sí, porque el nivel de confianza yo decido y por tanto el nivel de confianza es algo totalmente controlable. Entonces, ¿qué pasa si trabajo con un 90% de confianza? El error no va a ser muy grande. ¿Y qué pasa si trabajo con un 99% de nivel de confianza? El error va a aumentar por la relación directa. Ahora, yo no quiero que el error aumente. Entonces, en vez de trabajar con un 95 99% de confianza, trabajaré con un 90%. Así el error va a ser más pequeño, fíjense. Ahora uno dice, entonces nosotros estamos de alguna manera controlando el error. Sí, podemos controlar. Se puede controlar el valor del error. Y el nivel de confianza es algo que nosotros podemos, es un componente del cual nosotros tenemos control total, control absoluto. Y esa es una característica. A ver, ¿de qué otra manera el error puede ser controlable? Todo depende del tamaño de la muestra, ahora fíjense. ¿Y qué pasa con el tamaño de la muestra? De alguna manera, el tamaño de la muestra es controlable. Por ejemplo, yo puedo decir que el tamaño de la muestra va a ser, por decir algo, 10, o 20, o 25, o 60, o 100, o 1000.
Todo también dependerá de la disposición de obtener datos, ¿no? De generar datos. Pero el tamaño de la muestra muchas veces se puede controlar. Se puede controlar. Entonces, nosotros, si vamos a poder controlar el tamaño de la muestra, también vamos a poder, de alguna manera, condicionar el resultado del error. Más muestra, menos error, fíjense, por la relación inversa que hay. Entonces, nosotros, de alguna manera, con el tamaño de la muestra, podemos hacer que ese error aumente o disminuya. ¿Ya? Entonces, esa es una característica de esto, que es bien importante. La desviación estándar nomás es todo un lío, ¿sí? ¿Por qué la desviación estándar es todo un lío? Porque la desviación estándar normalmente no es controlable porque el valor de la desviación estándar depende, pues, de los datos. Y como el valor de la desviación estándar depende de los datos, yo ya no tengo control de este resultado. A no ser de que haga algo terrible, a no ser que haga una manipulación de los datos para poder controlar precisamente eso. El nivel de confianza tienes control total. ¿Del tamaño de la muestra? Sí, puedes controlar el tamaño de la muestra. Y mejor si tienes una muestra más grande, porque eso va a hacer que el error sea pequeño. Súper. La desviación estándar. No, la desviación estándar no puedes controlar. La desviación estándar es un resultado totalmente aleatorio, porque se supone que estamos analizando una variable aleatoria. Así que utilizar la desviación estándar para controlar el valor del error no se puede en condiciones normales. Así que lo que yo voy a hacer es precisamente corregir esta expresión, esta afirmación que hemos dicho. ¿Listo? ¿Cuál es la afirmación que tengo que corregir? El valor del error puede ser controlable. Todo depende de las condiciones del nivel de confianza y del tamaño de la muestra. La desviación estándar no se puede controlar. ¿Listo? Así que aquí nosotros tenemos eso como un elemento importante. El valor del error puede ser controlable. Todo depende de las condiciones del nivel de confianza y del tamaño de la muestra. Y aquí, a la última afirmación, la desviación estándar no se puede controlar, pues vamos a colocar con ese color y mejor si hacemos más grande todavía. ¿No? Entonces, eso es bien importante, ¿ya? Y con esto daríamos por concluida nuestra clase del día de hoy. Mañana vamos a continuar.